Te voy a resumir lo que está pasando en Francia porque creo que es muy importante para España, empezando por el hecho de que Francia es nuestro principal socio comercial. Cuando fueron las elecciones europeas, el partido de Macron tuvo un muy mal resultado. Entonces él lanzó la apuesta de adelantar las elecciones para ver si podía ser ratificado en su poder. A ver, el cálculo le salió evidentemente mal, pero su idea no estaba mal pensada de origen. La idea es, si me va mal en las elecciones europeas, me van a estar diciendo todo el tiempo que soy ilegítimo, que perdí el apoyo popular y que dimita. Entonces, para intentar evitar eso, convoco elecciones anticipadas y si me sale bien, lo de las elecciones europeas queda como un borrón, pero sigue adelante. El caso es que cuando adelanta las elecciones, los resultados también le salen mal y entonces tuvo muchas dificultades para formar un nuevo gobierno. Las elecciones las gana el partido de Marine Le Pen, pero la unión de socialistas, los de Macron, etcétera, impidieron que formara gobierno ella. Ninguno tenía una mayoría propia, entonces era necesario llegar a acuerdos. Se llega a un acuerdo para designar a Michel Barnier, que es una persona conocida, digamos, con experiencia, que fue el negociador del lado de la Unión Europea en el caso del Brexit, pero resulta que este hombre encabezó el gobierno más efímero de la historia de la Quinta República Francesa, con una duración de 3 meses, porque no pudo aprobar el presupuesto. Ahora, Francia está en la situación de que Macron quiere resistir, no puede adelantar elecciones hasta junio, porque tiene que pasar un año desde la convocatoria electoral anterior y no está claro cómo se va a poder formar un nuevo gobierno. Ahora, este tema es el final del camino, digamos, esta crisis es el final del camino del desorden de las cuentas públicas y de un estatismo exagerado que tiene maniatada a la economía. No va a haber solución hasta que no se arregle el tema de las cuentas públicas. Francia es el país que tiene el mayor gasto público en relación con su PIB de toda la Unión Europea. Si miramos los promedios de los últimos 10 años hasta 2023, para evitar distorsiones por algún dato puntual, encontramos que el gasto público en Francia es de casi 58% del PIB, que es, como te digo, el más alto de la Unión Europea, que se compara con un 50% en Suecia, 50% en Dinamarca, cerca de un 45% en el caso de Alemania y de España, y de un 42% en el caso de la República Checa. Ahora, si miramos el caso de Irlanda, ya la cosa es totalmente distinta porque el gasto público en los últimos 10 años en Irlanda fue en promedio de 26% del PIB. Es decir que en Francia el gasto público es más del doble proporcionalmente que en Irlanda. Ahora, si miramos la recaudación tributaria, 3/4 de lo mismo. La recaudación tributaria total en Francia, más del 53% del PIB. ¿Eso qué quiere decir? Que el gobierno expropia más de la mitad del valor de todos los bienes y servicios finales que se producen en Francia durante un año. Es parecido a la recaudación de Dinamarca, que es un poco menos del 53%, pero está muy por encima del 50% de Suecia, del 40% de la República Checa y de España, del 46% de Alemania y ni qué decirte de Irlanda, que tiene un 25% de recaudación tributaria sobre el PIB. Si restas el gasto de la recaudación, te queda el resultado fiscal. Y Francia y España parecen como los peores, porque en España es casi 5% del PIB, un déficit de casi 5 puntos del PIB de media durante 10 años. En Francia es unas décimas menor, 4,6. Pero en cambio en Suecia han tenido prácticamente equilibrio. El déficit es de una décima nada más. En Alemania apenas 5 décimas de déficit. En Irlanda un 1%. En República Checa casi 2%. Pero en Dinamarca han tenido un superávit
de casi 2 puntos del PIB. Lógicamente, los países que han gastado más y que han tenido más déficit, España y Francia, entre estos que te estoy comentando, son los que tienen la mayor deuda pública, pero Francia nos gana, porque en Francia la deuda pública es de 110% del PIB. En cambio, en Suecia es el 30%, en Dinamarca un poco más del 30%, en Alemania el 63% y en República Checa y en Irlanda poco más del 40%. El problema es que el PIB de Francia es el segundo más grande de toda la Unión Europea. Entonces, la deuda es de más de 3 billones de euros, es más del doble que la deuda pública española en millones de euros. Es una cantidad tan grande que es impensable que Francia pueda ser rescatada como en su momento fueron rescatados Portugal o Grecia. Estos pocos datos que te estoy dando sirven para desmentir la mentira socialista que dice que España tiene déficit porque tiene un problema de falta de ingresos. Es decir, si tuviéramos la misma presión tributaria que en el resto de Europa, no habría déficit. Y eso es falso, porque Francia, insisto, que es el que tiene la mayor presión tributaria, tiene uno de los mayores déficits. El problema es cuando hay una clase política irresponsable que gasta a cuenta de las futuras generaciones, endeudando al país, y cuando la población se acostumbra y se cree ese discurso demagogo de que uno tiene derecho a prácticamente todo financiado por el sector público. Eso no es así, y el final del camino es lo que estamos viendo. Un gobierno, el de Macron, que quiso hacer un pequeño déficit, que la población se opone a cualquier tipo de recorte, donde ya no es posible prácticamente aumentar los impuestos, porque si ya estás cobrando el 53% del PIB, evidentemente mucho más no vas a poder cobrar de impuestos. Y los dos principales partidos de la oposición, a la derecha y a la izquierda, también se oponen a recorte de gasto e incluso tienen propuestas para aumentar el gasto. Por lo tanto, esta historia va a terminar mal, pero te lo cuento porque es el camino, digamos, es el destino que le espera a España si en España no se toman ya las medidas, o cuanto antes, las medidas para evitar llegar a eso. No se puede gastar permanentemente más de lo que se ingresa. Y te repito que el caso de países como Suecia, que se los ponen normalmente como ejemplo, y lo son, de políticas inclusivas, sociales, etc., son países que no tienen déficit fiscal. Es más, Dinamarca, que está en la misma línea, ha tenido superávit. Y estos datos también sirven para desmentir las mentiras keynesianas, porque los keynesianos creen que siempre hay que estimular la demanda para favorecer el crecimiento económico. Entonces tú dices, si Francia es el país que más gasta, tiene que ser un país que esté permanentemente creciendo mucho porque tiene un estímulo de demanda continuo. Y no es así. En los últimos 10 años, de media, Francia creció 1,1%, que es menos de la mitad de lo que han crecido Dinamarca, Suecia, República Checa, y ni contar con Irlanda, que ha crecido más de 8%. Tú fíjate, evidentemente hay otras variables que juegan en el crecimiento económico más allá del nivel del gasto público y del el nivel de presión tributaria, pero da que pensar que el país que tiene la menor presión tributaria es el que más crece, el país que tiene el menor gasto público es el que más crece, que es Irlanda. En los últimos 25 años, Irlanda ha crecido cada año de media más de un 5%, cuando incluso Alemania ha crecido 1,2% o Francia 1,4%. Alemania, es verdad que sus cifras de crecimiento no son buenas, son muy parecidas a las de Francia, pero insisto, por lo menos tienen la cuestión de las cuentas públicas en orden. Entonces, simplemente es mencionarte que Francia está en una crisis política que es el resultado final de años y años de políticos irresponsables y de una sociedad que se ha acostumbrado a creerse las mentiras de los demagogos. Y lo que me interesa destacar es que este es el destino que le espera a España mientras siga con la línea
marcada por el PSOE en general y por el sanchismo en particular, de gastar y seguir subiendo la presión tributaria, porque se termina anquilosando la economía y tienes un momento que tienes deuda y no te queda más alternativa que bajar el gasto público, pero resulta que nadie está dispuesto a hacerlo. El segundo comentario es sobre el Bitcoin, que alcanzó, incluso superó una cotización de $100.000 por Bitcoin. El Bitcoin en diciembre de 2016, es decir, hace 8 años, valía menos de 800 euros. Es decir que desde entonces hasta ahora su cotización se ha multiplicado por 130. Si tú compras Bitcoins con $1.000, ahora tienes 130.000. Evidentemente, para los que compraron e hicieron esa operación, o sea, difícilmente puede encontrarse una mejor alternativa de inversión. Ahora, una cosa es el Bitcoin como activo financiero, el que ya está asentado, hay muchos ETFs, hay mucha gente importante invirtiendo en Bitcoins, digamos, está para quedarse. Y otra cosa es que pueda ser el centro de un sistema monetario de un país en particular o bueno, mucho menos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque la cotización del Bitcoin ha venido siendo muy volátil. A lo largo de su historia ha tenido grandes caídas, como por ejemplo la que tuvo a partir de 2018, que cayó alrededor de un 80%, luego tuvo otras dos, una en el 2021, otra en el 2022, que hacen que sea difícil con esa volatilidad negociar precios estables. Quiero decir, si una persona tiene que fijar un salario, es difícil que lo fije en términos de bitcoins, salvo que sea un salario muy alto y no le importe la volatilidad, pero quiero decir, es una volatilidad que juega en contra del establecimiento o de la generalización del bitcoin como un patrón monetario, porque al ser muy volátil, su valor en términos de las monedas más usuales, es muy difícil hacer cálculo económico y fijar precios y costes. Por eso yo lo sigo viendo como una alternativa de inversión, porque insisto, ahí no hay discusión, está establecido, a pesar de que hay mucha gente que considera que el valor intrínseco del Bitcoin es nulo. El Bitcoin como moneda se diferencia de todas las demás en que no es algo que antes haya tenido una utilidad propia. En la historia monetaria, la moneda ha sido siempre un medio de intercambio generalmente aceptado. Y los medios de intercambio que fueron sucesivamente generalmente aceptados eran mercancías que eran útiles, que tenían otra utilidad, que tenían una utilidad antes de haberse convertido en moneda. Por eso en distintas sociedades a lo largo de la historia sirvieron como moneda el cacao, la sal, el ganado, etc. Pero por un proceso muy largo de decantación, el oro fundamentalmente, pero también la plata, son los que se impusieron. Pero ambos son metales que aún hoy tienen funciones no monetarias, como básicamente su utilización en joyería y en algunos usos más específicos. Pero quiero decir, tienen otra utilidad. El tema con las criptomonedas y el Bitcoin en particular es que no cumplen esa teoría de que las monedas y los medios generales de intercambio deben tener una función, una utilidad anterior aparte de su función monetaria. Eso no lo tienen. Uno puede decir que las monedas fiduciarias tampoco lo tienen. Lo que ocurre es que las monedas fiduciarias surgen porque fueron antes canjeables por una determinada cantidad de oro. Por lo tanto, se puede decir que en su origen las monedas fiduciarias actuales siguen cumpliendo con esa teoría, la teoría regresiva del valor del dinero de Mises, aunque es verdad que hoy por hoy un papel de un billete de €1 por sí mismo no sirve para nada. Pero como su antecedente es haber sido el sucesor de monedas que en su momento se podían canjear por el oro, es como que de alguna manera
esa teoría se cumple. Pero eso no ocurre con el Bitcoin, ni con ninguna criptomoneda. Además, para mí, el problema que tiene el Bitcoin como para establecerse como moneda es que su cantidad fija en 21 millones hace que una economía en crecimiento que utilice bitcoins tendría que estar viviendo en una permanente deflación, que es un problema para que haya crédito, porque si tú te vas a endeudar y sabes que va a haber deflación, es decir, que tu salario, por ejemplo, se va a ir reduciendo o los precios de venta de tu empresa se van a tener que ir reduciendo, pues tendría que haber un tipo de interés negativo que te convence por eso. Entonces es muy complicado. Para mí sería mucho mejor y el Bitcoin podría ser mucho más útil si tuviera una regla de emisión, digamos, de 1% anual, por decir algo, 1,5% anual. Entonces podría ser más útil, máxime, porque según se dice hay una porción significativa de bitcoins, algunos dicen el 15%, el 20%, el 25%, hasta incluso el 30%, que son inaccesibles porque están en billeteras cuyas claves se han perdido, por lo tanto nunca más nadie va a poder usar esos bitcoins. Entonces no solo es que tendríamos una cantidad fija, sino en realidad tendríamos una cantidad decreciente. En síntesis, tenemos como activo financiero, yo creo que está para quedarse porque hay dinero gordo metido en criptomonedas, no solo en Bitcoin, sino en las otras, que hay muchísimas, que también están disparándose los precios. Entonces, como activo financiero yo lo veo bien para tener una parte de la cartera, sabiendo que es algo extremadamente volátil y que aún hoy, que está batiendo su récord histórico, eso no nos, digamos, difícilmente vaya a evitar que en el futuro haya una fuerte caída como las que ya ha habido. Entonces simplemente eso, distinguir el Bitcoin como un activo financiero de un potencial uso monetario que yo creo que va a ser mucho más difícil de que se concrete. Y dos pequeñas cosas de la Unión Europea para terminar. El primero es que acaba de terminar la negociación de un acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur. El titular, o sea, que se haya llegado a un acuerdo de libre comercio, es muy bueno. Ahora la realidad no creo que sea buena por lo siguiente. Primero porque los países del Mercosur, empezando por Brasil, son en general muy proteccionistas. Y además Brasil está ahora en un problema de desorden económico, también motivado por un déficit fiscal descontrolado. Argentina está como está. Pero además, von der Leyen acaba de decir que terminó de negociar el acuerdo, pero que ahora hay que discutirlo con cada uno de los 27 países, cosa que es lógico que hay que discutirlo con los países. Y si falta negociarlo con cada uno de los 27 países, yo creo que hasta que se traduzca en una realidad concreta, palpable, falta mucho tiempo y tal vez la letra pequeña del acuerdo sea tan extensa que su impacto real sea mucho menor de lo que uno entiende por un acuerdo de libre comercio. Así que bueno, eso ya lo veremos. Y lo otro, para que veas que la Unión Europea está en una deriva intervencionista que no tiene límites, es que a partir de enero las transferencias bancarias instantáneas van a tener que ser obligatoriamente gratis. En primer lugar, yo no sé para cuánta gente esto realmente significa un problema, porque lo normal es hacer la transferencia gratuita que te llega en un par de días, y si estás urgido puedes hacer la transferencia instantánea pagando un pequeño arancel. Entonces, no sé cuánta gente ve en esto un problema. Incluso hay bancos que te ofrecen las transferencias instantáneas de manera gratuita. Sin embargo, los políticos de la Unión Europea son tan intervencionistas que ahora obligan a los bancos a hacer esto. Los mismos bancos que durante años tuvieron que sufrir la política monetaria autodestructiva del Banco Central Europeo con tipos de interés en cero, por lo tanto el margen de intereses se reducía
y por lo tanto las ganancias de los bancos se reducían y que por eso se inventaron esto, entre otras cosas, de las transferencias instantáneas como para tener un argumento para poder cobrar una comisión, ahora resulta que tampoco la pueden cobrar. O sea, a mí me parece algo delirante que la Unión Europea esté aprobando normas para meterse en ese tipo de cosas, de la misma manera que comentamos el tema de los tapones de las botellas descartables. O sea, es realmente ridículo tener una estructura supranacional que se meta en esos detalles mínimos. Por lo tanto, de la Unión Europea podemos esperar cualquier tipo de regulación, cosas que al final se vuelve en contra porque cualquier empresa sabe que en cualquier momento le puede surgir cualquier tipo de reglamentación que le afecte, por lo tanto su cálculo de costes y de precios tampoco, digamos, tiene una mayor incertidumbre que en una situación normal, y eso al final se traduce en menor inversión y en menor creación de empleo. No sé si voy a seguir haciendo este vídeo porque realmente los resultados en términos de visualizaciones son lamentables, entonces tengo que entender que al mercado no le gustan estos videos y además, como me llevan mucho tiempo, porque aunque te parezca mentira, hay que estar informado, seleccionar los temas, grabarlo, editarlo, y aunque sea todo bastante rudimentario, lleva muchísimas horas y realmente no tiene sentido porque hay otros vídeos que preferiría hacer de temas que tengo pendientes pero que no tengo tiempo de hacer, y si estos no son aceptados por el mercado, nada, lo acepto y listo, a otra cosa. Pero como hay un pequeño grupo de personas que han sido fieles y lo siguen mirando, quiero que lo sepas porque no lo tengo todavía del todo decidido. No sé si a lo mejor hacerlo más espaciado, no lo sé, pero está claro que este formato a la gente no le gusta y me lleva mucho tiempo y por lo tanto tengo que cambiar. Así que si no lo ves, ya estás avisado, y desde ya que te agradezco si eres uno de los pocos que me han acompañado en esto, que ha valorado este trabajo.